que estuvo en nuestra radio, críticas, propuestas y soluciones para una justa repartición de la riqueza. El Frente Amplio es la unidad en la pluralidad, sin embargo el equipo económico del Frente Liber Serenni ha impuesto sus ideas, sin atender a una sola propuestas venidas de otros sectores. Esto conspira contra el normal funcionamiento del Frente Amplio y lesiona la unidad. Las ideas aplicadas, si bien han producido grandes avances, no han generado los cambios esperados. Hay otra forma de hacer las cosas, existen muchísimas propuestas serias y responsables. Después, en un titular dentro de la página, dice: la consigna que rezaba el que gane más, pague más, no se cumple, y muestra de ello es lo que sucede con los propietarios de las tierras. Si yo pudiera tomar una sola medida, dice Jorge Notaro, sería gravar a los dueños de la tierra de modo que el Estado pueda recaudar más y redistribuirlo en salud y educación. Y él dice que más impuestos al capital. Cuando vemos cuánto paga el capital y cuánto el trabajo, encontramos que la distribución en 2012 es la misma que en 1998. Bien, está fuerte la nota. Viene con Jorge todo. Notaro, ¿no? Tenemos una foto con la senadora Constanza Moreira, colores aquí. Creo que este fue el evento que se hizo en la Plaza Liber Serenni hace un mes más o menos. Luego tenemos otra nota, las luchas sociales y la política partidaria. Se pregunta, ¿cambia la izquierda cuando llega al poder? ¿Quién se pregunta esto? Liliana Brasinca. No, todos nos preguntamos esto. Las izquierdas, dice Lilian, son vocacionalmente igualitaristas, pero no siempre esto se manifiesta una vez que se llega al gobierno. Es uno de los nudos que el Frente Amplio no puede obviar, mirando por otro lado, puesto que desnuda una contradicción profunda que hay que resolver. Cuando son oposición adhieren a principios de un movimiento social. ¿Qué pasa con estas reivindicaciones cuando se llega al poder? Luego hace algunas afirmaciones fuertes. Cuando hay partidos, instituciones o políticos vinculados a jerarquías religiosas, a las mujeres nos va muy mal. Cabe preguntarse cuál es el límite de lo inmoral al negociar en aras del poder. Bueno, Liliana Brasinca, que también participa regularmente en nuestro programa. Una entrevista al ex senador socialista Guillermo Chiflet también por allí. Bien, mete un cambio con Chiflet, muchos claros y algunos oscuros en el tema de la vivienda. Daniel Esteves, delegado de las bases de Montevideo del Pleno Nacional, analiza en el fondo qué está pasando en el Frente Amplio y dice: no estamos dispuestos a dar un cheque en blanco. Sobre el programa se refiere. Hay propuestas desde el pie, desde el carácter económico, y en la contratapa Benjamín Nahum se pregunta: ¿y por qué Constanza? Dice: crear un espacio transversal a los partidos, los grupos, que reúna a todas aquellas y aquellos que pensamos que en este tercer gobierno del Frente Amplio es imprescindible dar pasos decididos en la dirección de la sociedad distinta que queremos. Dicen aún: no apoyamos a Constanza para hacer de rastrillo, ni para que haya opciones para todos los gustos, sino para dar en la interna la pelea ideológica que se requiere. Bueno, muy bien, esto es Mete un Cambio, versión periódico quincenal, va a estar aquí en la Radio Fénix. Nos levanta el dedito así. Allá. Bien, gracias Federico, buenos días Federico. Y bueno, va a salir cada 15 días este periódico. Va a estar los compañeros que no es el mismo equipo de los que estamos en la radio, los compañeros que trabajan con respecto a esto. Pero ellos nos decían que van a tratar de que esté en todas las coordinadoras y comités del Frente Amplio, pero también que llegue a los sindicatos. Le avisamos a los profesores que nos pueden estar escuchando, y bueno, también la idea es que llegue hasta los kioscos y por supuesto al interior, que es muy importante. Nos decían que con respecto a la prensa y a la distribución es su lugar siempre olvidado en cuanto a las opiniones. Bueno, muy bien. ¿Sobre la diaria tenemos alguna novedad, Janet? ¿Qué trajo esta mañana? No tuve tiempo de leer las noticias. Bien. A mí tampoco. Mucha militancia por estos días, me parece. Y bueno, hay que hacer un esforcito. Ya estamos llegando a fin de año, tenemos un congreso del Frente Amplio este fin de semana, está el Congreso de la Educación dentro de poquitos días.
Bien, hay que hacer un esfuercito y después nos tomaremos un tiempito, Janet. Un descansito, ¿no? ¿Cuándo se va a tomar vacaciones usted? El 23 de diciembre. 23 hasta el 13 de enero tengo unos días de licencia que los voy a aprovechar. Y yo también, ¿y cómo hacemos esos días? Alfredo, lo traemos a Alfredo, que Alfredo es jubilado. Yo me voy para la costa, usted sabe que a mí me gusta por allá. Bueno, pues capaz que transmitimos desde la costa allá de alguna playa. Sería buenísimo. Tomando algunas cervecitas de la playa podemos transmitir a las 10 de la mañana. Total, acá sí, en Radio Feliz es lo usual, ¿no es cierto, Federico? Una llamadita de teléfono. Federico, ¿me pones ahí tal música, Federico? Avisás antes. Pero arrancar con cervecita a las 10 de la mañana. No, pero Federico se me quejaba la otra vez que en Navidad lo dejaban más solo que el uno. Ay, dice, pobre Fede, no me digas. Dice, acá no pisa nadie en Navidad, soy yo el único que todo lo controle. Bueno, pero alguno en Navidad vamos a ver si... Alguno vamos a hacerle el aguante. Sí, pasamos con él. Además, Janela, hay una cuestión muy importante que usted tiene que recordar, tiene que estar presente con el horario que se juega hoy. Hoy, tengo algo oído, sí, algo oído, creo que fue hoy, la Celeste, hoy ¿no? Esperemos que se clasifique Uruguay, Bueno, cuando venía para acá en el parabrisas en ómnibus decía, destino Brasil 2014, ¿qué le parece? Bien. Ya iba derecho ahí. Y si vamos al Mundial, ¿usted se tiraría hasta ahí? Y yo capaz que algún partidito en las finales, si vamos a las finales, ¿por qué no? Poco pide. ¿Quién es la final? Nada es imposible, nada es imposible. Yo y menos en esta cuestión de fútbol, ¿no? Yo con que me dejen mirar ahí desde afuera del estadio, no un partido de Uruguay, por favor, ya estoy ahí con la torcida brasilera. Bien, algunas de las noticias. En la tapa, Equipo Económico destacó su apoyo a las empresas en respuesta implícita a críticas de este sector. Está con la foto de Fernando Lorenzo y el Pepe Mujica. Y ¿cuáles de todas las críticas? ¿Por qué? Y bien, hay muchas, ¿no? Veo que con lo de Pluna está bastante complicada la cosa, ¿no? Porque el Estado puede perder muchos millones de dólares que le vamos a pagar todos los uruguayos. Hay responsabilidades, parece que el ministro Lorenzo dijo que él ofrecía la renuncia, pero Mujica lo respaldó. Pero vamos a tener que informarnos porque en Caras y Caretas, a mí me parece muy bien Caras y Caretas porque agarren, como nosotros, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y está sacando al abogado los miles de dólares que cobró el abogado que asesoró al Estado y que ahora, yo digo, ¿quién paga esto? Le erramos con estas medidas y pagamos todo acá, pero acá me parece que no hay responsable. Es una cuestión de la política que me parece que tenemos que analizar. Y te voy a decir otra cosa también, que yo me parece que ahora aparece el cuco, yo no sé si porque estamos cercanos al Congreso, que ayer Carlos Viera decía que que nos están asustando con el cuco en la economía. Las cámaras empresariales son las primeras que se preocupan. Dice, no, cuidado con la economía, la situación viene muy difícil. ¿Y cuál es la conclusión que dicen las cámaras empresariales cuando hay problemas con la economía o hay... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que dicen las cámaras empresariales, Janet? ¿Qué dicen? Que no hay que subir los salarios. Claro. Porque si no sí, se nos descalabra todo. Claro. Porque la culpa acá la tienen los trabajadores que reclaman muchos salarios y que hay que entender que cuando se vienen las crisis... Entonces estos cuentos... Son los trabajadores los que siempre terminan pagando los Yo no sé, hace unos cuantos años que estoy escuchando el susto con las crisis que van a venir y que siempre las crisis... Ahora, las crisis los pagan... Sí, eso le iba a decir, la pagan los trabajadores, porque los empresarios no. Bien, pero hay un problema con Argentina también, que Astori siempre está preocupado y utiliza estas situaciones que aparecen ahora. Astori preocupado por nuevo ministro de Economía de Argentina. Mujica y Raúl Sendic llamaron a no subirse a la anti-argentinidad, porque hay un cambio. Cristina Kirchner hizo un cambio con el gabinete de gobierno. Y bueno, salió de una situación de salud que la estaba quejando y bueno, otro momento político porque hubo elecciones, ¿no es cierto? Se recompuso el panorama político y Cristina Kirchner hace cambios en el gabinete. Y es posible, tú sabes que la política económica en Argentina es, digamos, dentro del Mercosur, una de las más opuestas, una de las más, digamos, proteccionistas. ¿Qué significa? Que pone mayores aranceles. Eso era lo que manejaba Alfredo ayer con respecto al tema, anteayer lo decía, con respecto a la situación de Venezuela y el Mercosur. Se está negociando un acuerdo con la Unión Europea.
Y bueno, hay contradicciones, porque los argentinos ponen restricciones a las exportaciones, ponen impuestos a las exportaciones, obligan a que se vuelque gran parte de la producción en el mercado interno, y nuestra política económica va en la dirección contraria, a liberalizar. Entonces, por eso hay un cortocircuito, sobre todo con Astori, que siempre que tiene algo para criticar, lo critica del lado de Argentina. Vamos a una música, recordamos la línea de comunicación, Janet, que tenemos. ¿Sí? Y empezamos con el tema educación, que no nos va a dar el tiempo. Sí, el tema educación es algo que tiene a toda la ciudadanía, y no sé cómo va a ir este tema en discusión en el Congreso para el Frente Amplio. Me tiene un poco inquieta. 098-123-328 para enviarnos mensajes. Acordate que también estamos en Facebook, en Mete un Cambio, y tenemos nuestro canal de YouTube para escuchar las audiciones cuando tengas ganas en Mete un Cambio Radio. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, ay, ay, ay. Hay un pensamiento para todos los presentes, rapeando de lo vivo de manera diferente. Para mi gente era la que busca día a día, en este laberinto encontrar una salida. Noticiero de mañana. Olivera, sí, Pereira, dijiste. Pereira, valiente, valiente. Que tiene. ¿Qué tal, Olivera? Buen día. Buen día, un gusto estar por acá, sobre todo aceptando la invitación que nos hiciera señor Gerardo. Y bueno, en un momento muy particular, ¿no? Un momento donde en la opinión pública se ha instalado una feroz campaña que creo que en el fondo tiene como objetivo el desprestigio de la educación pública. Aquí hay que discutir en términos políticos. Es tonto pensar que discutir educación desde una especie de asepsia nos va a permitir encontrar soluciones. La educación es un hecho político y por lo tanto implica discusiones políticas e ideológicas muy fuertes. En ese sentido, hemos en estos días estado combatiendo la línea editorial del diario El País, nada más y nada menos, como principal vocero de aquellos sectores que buscan este desprestigio de la educación pública para abrir cauce a fuertes procesos de privatización. En algún sentido, algunos de los planteos que ya se comienzan a perfilar de cara a la próxima campaña electoral, que ya está instalada, tienen que ver con esto. E incluso una derecha y algunos sectores del propio Frente Amplio que no dan cuenta de algunos cambios que se están produciendo a nivel continental. Fíjense en que lo que pasó el domingo en Chile, aunque obviamente no se logró el objetivo que buscaba la nueva mayoría, que era ganar el gobierno en primera ronda, implica en cierta medida poner arriba de la mesa un programa que por lo menos plantea a la ciudadanía cambios profundos, y uno de los temas que plantea como elemento a cambiar profundamente es el tema de educación. Nosotros ayer estuvieron los estudiantes movilizándose, ¿no? A propósito en Chile, los estudiantes chilenos. Sí, fue impresionante los últimos 7 años. Yo creo que los estudiantes chilenos han sido capaces de poner en la calle un tema fundamental en el marco de una feroz represión. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en el 2011 durante una semana en Santiago, convocados, invitados por la Central Unitaria de Trabajadores y otras 20 organizaciones sociales que promovían y promueven una serie de cambios profundos. Esto es terminar con el Chile neoliberal heredado de la dictadura de Pinochet, que la concertación durante 20 años del gobierno no modificó, y que hoy aparece en el horizonte, en el marco de esta elección, algunos planteos que por lo menos tímidamente comienzan a plantear alguna necesidad de cambios. En el marco además de una feroz represión, porque allí el terrorismo de Estado sigue vigente más allá de la democracia formal que existe. Y bueno, y en otros países de la región también está pasando esta cuestión, ¿no? Es decir, cómo desde la acción política concreta en la calle se va planteando la importancia de discutir la educación en un sentido muy concreto. La educación pública como instrumento democratizador, como instrumento al servicio de los cambios que nuestras sociedades requieren y sobre todo al servicio de una perspectiva de izquierda, que esto no es un elemento menor y que en cierta medida tiene que ver también con algunas de las cuestiones que están pasando en Uruguay. El Frente Amplio va a tener que discutir en su próximo congreso en los próximos días, entre otros temas, el tema de educación, porque acá nadie escapa que la próxima campaña va a tener 2 o 3 convidados de piedra. Uno es justamente la política económica y la situación económica del país, otro va a ser el tema seguridad, planteado con ese proyecto reaccionario incluso de reculpabilizar a nuestros jóvenes, y de ahí la propuesta de la derecha más reaccionaria de este país de bajar la edad de imputabilidad, y el tema de educación. Pero esto ha pasado, no solo en América, está pasando solamente en América Latina. Venimos de estar casi un mes en nada más ni nada menos que en la sede del imperio en Estados Unidos,
Y la alcaldía, la disputa por la alcaldía de la ciudad de Nueva York se dio con un tema central y excluyente que fue educación. Y donde luego de 20 años el candidato demócrata logró vencer a los republicanos con un discurso muy sencillo y muy concreto, es decir, planteando la importancia de revitalizar, de profundizar, de fortalecer la educación pública. Incluso lo vimos en los debates previos al día de la elección, planteando que el financiamiento de esa educación pública que se requiere va a salir de ponerle impuesto a quien más tiene. Y con este discurso obtuvo más del 70% de los votos el candidato demócrata. Por lo tanto, creo que a veces nos quedamos muy con los titulares de la CNN y no damos cuenta de lo que está pasando en América Latina y también en el propio Estados Unidos, ¿no? Suele ocurrir en la mayoría de los medios, ¿no? Sí, efectivamente. Por lo tanto, estamos en un momento muy álgido, muy importante de discusión. Creo que hay una campaña montada fuertemente por la derecha, a la cual se suben algunos estamentos y algunos sectores del propio gobierno Frente Amplista o de la propia fuerza política Frente Amplio, porque en definitiva lo que se está discutiendo es qué modelo de educación y al servicio de qué proyecto de país queremos impulsar. Y esto sustancialmente, lo hemos dicho, no ha cambiado desde mediados de los 90 para acá. Ni siquiera las dos administraciones Frente Amplistas hasta el momento han torcido el rumbo en materia de educación, como en otros aspectos. La política económica es el otro aspecto clave, porque tienen que ver y está directamente vinculado y relacionado con esto. Y prácticamente lo que se ha hecho es hacer más de lo mismo. Entonces sería como muy tonto poder aspirar a obtener resultados diferentes en materia de educación si se sigue haciendo lo mismo, y sobre todo si se sigue dejando la definición de las políticas educativas en las mismas manos. Y en este sentido creo que el Frente Amplio ha pecado de un error histórico, y es comprar el discurso de la derecha en materia de educación y también en cierta medida asignarle o dejarle la definición de esas políticas a los mismos sectores que desde los 90 vienen definiendo las políticas educativas. Hoy se pregunta, bueno, ¿estos resultados a qué obedecen? Y obedecen a que ha fracasado un proyecto, un modelo, una perspectiva en materia de educación, y ha fracasado incluso los actores que la llevan adelante. Esa tecnocracia que definimos nosotros, donde básicamente lo que se ha hecho es intentar generar las condiciones, aún sin contar con los consensos sociales y políticos, para dar respuesta a las demandas del mercado laboral. Esto es en cierta medida una transferencia indirecta de capital, es decir, cumplir con los requerimientos que las grandes empresas tienen en materia de mano de obra, particularmente asociado a un concepto que es el de la mera capacitación de esa mano de obra, asociado particularmente a este formato educativo a un sector de la población, con lo que esto implica, es decir, en términos de reproducción de la condición de pobreza y exclusión, porque en definitiva esa capacitación está orientada a cubrir aquellos puestos más que menos valor agregado en términos de conocimiento tienen, que van a generar por tanto menores condiciones salariales, pero fundamentalmente que van a generar menos perspectivas de desarrollo educativo y formativo de nuestros jóvenes. Y este es un problema que hay que ponerlo arriba de la mesa y discutirlo en esos términos, en términos políticos y no técnicos, y sobre todo porque además la derecha instaló como lógica darle el papel preponderante a una tecnocracia. O sea, hay que investigar estas cuestiones. Hay un grupo de 30, 40 técnicos, sociólogos básicamente, que desde mediados de los 90 para acá vienen definiendo las grandes líneas de política educativa, imponiéndolas y reduciendo y a un costo altísimo económico, ¿no? Altísimo desde el punto de vista económico, sí. Porque en definitiva los resultados que se acaban de difundir, que básicamente arrancan con situaciones que se generaron a partir del año 2004, dan cuenta del fracaso de esas políticas, porque durante 2004, 2005, 2006, 2007, buena parte del estudiantado estuvo sometido a planes que venían de la época de Germán Rama. Recién a partir del 2006 hay una reformulación programática ahí que nunca terminamos de aceptar y de comprender, que bueno, podrían estar explicando o pueden estar explicando en buena medida algunos resultados que se dan hasta el 2012, pero en líneas generales, desde el punto de vista estructural y en la larga duración, no se ha modificado la base que sustenta todas estas políticas educativas. Y obviamente aquí el objetivo es atacar la educación pública y atacar el lado más débil de esa educación pública, que son los propios docentes y particularmente los docentes sindicalizados. Es gracioso ver esta cuestión. El día viernes pasado, el diario El País, en una línea editorial, porque no la suscribía ningún periodista, sostuvo una tesis bastante macabra y reaccionaria. Planteó que los peores resultados en materia de educación pública se daban donde había la mayor presencia sindical,
particularmente oeste de Montevideo, Canelones, San José. Y la culpa la tienen los trabajadores. Efectivamente, Claro. y que los resultados, incluso los malos resultados del año 2012, se explicaban por las movilizaciones que se habían producido en el año 2013. O sea, una cosa que no resiste el menor análisis riguroso, porque efectivamente cómo uno puede argumentar que una serie de movilizaciones que se dieron durante un año posterior puedan explicar resultados del año anterior. Pero no termina ahí la cuestión, sino que en ese ejercicio desmedido, intencional, muy mal intencionado, coloca o trata de colocar a principales dirigentes sindicales en los liceos con peores guarismos. Y recurre para ello incluso a la mentira, ¿no? En nuestro caso personal nos ubica como docentes en el Liceo Casarino, uno de los liceos que tienen los peores guarismos dentro del departamento de Canelones, cuando es un liceo que se creó recién en el año 2011 y nosotros somos funcionarios secundarios desde el año 93 y nunca trabajamos en este liceo. Sin embargo, nos coloca como principales responsables de esos malos resultados. No solamente se ataca el mensaje, sino también, de paso, matamos al mensajero, ¿no? ¿En qué liceo trabajás, José? Nosotros trabajamos del año 93 en el Liceo Joaquín Suárez, ciertamente próximo al Liceo Casarino. Estuvimos muy comprometidos con la instalación de este liceo en el año 2011 y de hecho reclamamos a un conjunto importante de autoridades las mejores condiciones para este liceo. Somos adscritos en el Liceo de Suárez desde el año 2003, efectivos desde el año 2008 por concurso. Por lo tanto, esta cuestión de la desmedida, a ver, para decirlo de alguna manera, se apela a aquella cuestión de una mentira repetida varias veces se transforma en verdad para argumentar una tesis que nadie puede sostener. Vamos a una pequeña tanda y seguimos con Olivera hablando de lo que va a pasar y cuáles son las propuestas que tiene el gremio. Te chamam de celebridade e você acredita, enche o rabo de vaidade e a revista. Días, Gustavo, tenemos un amigo acá, Gustavo Guerrero, estudiante universitario de... ¿qué facultad? Facultad de Humanidades, licenciatura en Antropología. En Antropología. Bueno, la visión de los estudiantes. También que nos hable de la educación. Estamos con el presidente de FENAPES, José Olivera, y estamos acá en Mete un Cambio hablando sobre los temas de educación. 098-123-328, la línea de comunicación para mandarnos un mensaje, quien esté escuchando por allí. Y el Facebook, además, donde estamos colgando los programas, ¿no? Las audiciones diarias. Las audiciones diarias. Mete un Cambio por Facebook, perdón, por el canal de YouTube Mete un Cambio Radio. Ahí está. Bien, José, muy bien, estabas haciendo una visión crítica desde el punto de vista de la situación, primero de los medios de comunicación, con respecto al país, con respecto también al gobierno. Tú hablabas de que se mantenían, en definitiva, los lineamientos de políticas educativas se mantenían. Sin embargo, desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista salarial, en estos dos gobiernos frente amplistas ha habido un cambio, porque ha habido acumulado un 65% de aumento salarial. Entonces, la pregunta, ¿no alcanza esto? ¿Cuál es la visión que tienen los trabajadores? ¿Siempre piden más? Los trabajadores siempre piden más. Bueno, a ver, algunas cuestiones que son clave. Primero, ¿el presupuesto de la educación ha aumentado? Sí. ¿Es el presupuesto que se necesita para las transformaciones que en materia de educación tiene que encarar el país? No. Esto es muy claro y es parte de la discusión que se abre ya de cara al 2015. O sea, el 2015 va a ser un año clave en la discusión del tema presupuestal. Segundo aspecto, el tema reclamando 6%. Bueno, ese debería ser el piso. Entre otras cuestiones porque la región, varios países de la región están caminando por encima de ese guarismo en términos de Producto Bruto Interno destinado a la educación. Uruguay hoy está en el entorno del 4,7%, incluso con el agregado de algunos otros componentes que hasta hace un tiempo atrás no se incluían dentro de lo que era el presupuesto educativo. Por lo tanto, es verdad, el presupuesto aumentó, sigue siendo insuficiente. Segundo tema, salarial. Sí, efectivamente se ha dado un proceso continuo desde julio del 2005 hasta este 2014 prácticamente de aumento salarial, aunque ya se genera un hueco importante donde en el 2015 no va a haber aumento salarial. En términos promedio, a nivel docente, efectivamente hubo un 65% de aumento del poder de compra de los salarios, o sea, en términos reales. Ahora, sobre un piso de 6.000 pesos, que era el salario a enero del 2005, cuando asumió la primera administración frente amplista. Esto genera que hoy un maestro, un profesor, gane nominalmente 17.104 pesos por sus 20 horas al ingreso a la función. Que en términos líquidos, con los aportes sociales tradicionales,
más allá de que no es el tema de hoy. Con respecto a la juventud y la participación que se habló en las elecciones de Chile, yo considero que lo que sucede con la juventud nuestra no es que no participe o no lo quiera hacer, sino que no se les ceden los lugares cuando llega el momento de acceder a las direcciones. Ellos trabajan, ellos proponen, ellos están, pero los compañeros deberían, no sé si hacer un pasito al costado, pero sí darle ese espacio para que ellos realmente puedan efectivizar sus propuestas y mantenerse con la experiencia, colaborando, ayudando, pero no ocupando todos los lugares sin dar los espacios correspondientes. Con respecto a claves para el desarrollo, decía un compañero ayer que limitaba. Para mí, más que limitar, es tan ambiguo que da lugar a cualquier cosa. Es decir, todo lo que después se propone en los demás, en los temas, en la variación de temas, ¿qué pasa? Con esta plogo de claves para el desarrollo vemos que después se puede acomodar tanto a un lado como al otro. Es ambiguo, es impreciso, está de más. Debería quitarse y tal vez, sí, algunos compañeros que elaboren algo sustitutivo, lo podríamos considerar. Y otro tema que me parece que falta, que no es claro en el programa, es la dirección hacia qué país vamos o qué país queremos. Es un tema que ha quedado en el tintero desde hace años atrás. No nos terminamos de pronunciar directamente hacia una izquierda y hacia un país socialista, ¿no? Sabemos que no se puede hacer de un día para el otro, pero el rumbo tiene que estar marcado y claramente dicho. Donde la educación además tiene un protagonismo muy trascendente. Ni que hablar. Indudable. Bien. Después, con respecto al comité de base, que se decía que perdió de alguna parte de algunos compañeros su vigencia, me parece que está más vigente que nunca. Son las bases las que tienen que proponer, controlar, como decía el general Liber Sereni, nosotros somos todos iguales, en forma paralela, no es ni más arriba ni más abajo, y todos tenemos un lugar de acción dentro de nuestra fuerza política, y el lugar primordial del comité de base es el seguimiento de la actuación de nuestros compañeros y de cómo es aplicado el programa, que se cumpla y no pase, por ejemplo, como nos pasó con el programa pasado, que quedaron tantas cosas sin realizar, cosas importantes como un frigorífico nacional o testigo, pónganle en el nombre que quieran, pero es necesario, un ente testigo de los precios, un montón de cosas que nos han quedado para atrás. Ahora, con respecto al tema de hoy, concretamente, de la educación, nuestro comité ha hecho varias propuestas, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, ¿no?, que para todas las tareas que tienen que abordar la educación, el presupuesto tiene que ser como mínimo un 6%, no se discute. Segundo, consultar a la población y a los docentes y estudiantes antes de tomar decisiones, pero hacerlo con tiempo, no cuando ya, digamos, no hay posibilidades de participar realmente. Después, terminar con los inventos, a lo mejor la palabra parece un poco fuerte, pero quedan, cosas que no se consultan con tiempo. Por ejemplo, el Plan Ceibal, la Universidad Tecnológica, es decir, debemos abrir la participación. Después, lograr un tránsito adecuado entre las doctrinas institucionales, lo que implica una instancia de coordinación y un seguimiento o una ficha, digamos, en base a seguir al alumno, ¿no?, en la doctrina a través de las distintas instituciones. Después, también tener en cuenta la realidad social, el cambio radicalmente, la función de la educación en 20 o 30 años atrás, que está atendiendo, es decir, ahora tenemos que atender la inclusión social en forma prioritaria. Se habla de los equipos interdisciplinarios. Bien, están puestos en el papel, pero no están puestos en la práctica. Te doy dos ejemplos rápidos. O si están puestos de una forma muy ineficiente. Susana, ¿desde qué comité estuvieron trabajando sobre este tema de educación? El Víctor Deri. Víctor Deri de Salinas, ¿verdad? Salinas, el comité Víctor Deri de Salinas. Y fíjate que nosotros, por ejemplo, te digo, de Pando, que nos es accesible, porque hay personas de acá de la zona que trabajan en el liceo, tiene una asistenta social. La escuela número 136 no tiene nada.
Entonces, bueno, vamos a planear, pero vamos a llevarlo a cabo. Me parece que tanto en la educación como en la salud ha fallado la gestión. Yo espero que los compañeros no se sientan molestos, pero es la verdad. La gestión ha fallado totalmente. Se planea desde las cosas, pero desde atrás de otro mejor de un escritorio, sin bajar a la realidad. Y bueno, tenemos que acercarnos más a la población, al primer nivel, donde realmente se puede levantar propuestas valederas que sirvan, ¿no?, en su aplicación. A lo mejor no tan complicadas, más sencillas, pero más efectivas. Muy bien, Susana. ¿Ah? Bueno, agradezco muchísimo tu llamado y gracias por tus aportes. No, por favor. Muchas en otra gracias, oportunidad te hablaré, a lo mejor si hay tiempo, que tenemos muy buenas propuestas sobre defensa, sobre derechos humanos. Y una cosa que un segundo más, sobre los derechos humanos no quiero dejar de decir, porque realmente lo hablamos y es una cosa que a mí me dolió profundamente. A mí me parece que un párrafo donde dice que seguiremos hasta encontrar los últimos huesitos, borrar. Los compañeros nuestros, los muertos que tenemos, son más que un montón de huesos. Es mucho más, comprende mucho más. No podemos usar esa terminología. Nada más que eso. Muy bien, Susana. Un abrazo, Susana. Un abrazo. Bueno, seguimos acá en Mete un Cambio. Bueno, a ver, José o Gustavo. No, Gustavo. Bueno, creo que, o sea, lo que venía diciendo José, creo que es muy claro. Es correcto que ha habido aumento presupuestal desde que empezó el gobierno los gobiernos del Frente Amplio, el partido de gobierno de Tabaré Vázquez, en particular con querer llegar, o por lo menos el incremento bruto con el tema de la educación, que hoy en día aproximadamente podríamos decir que está en lo que es el 3,9. Lamentablemente, y esto hay que ser claro, y ¿no es el 4,5 entonces? Es que en realidad no lo es el 4,5. No lo es, efectivamente, porque hay una cosa que hizo Olivera, que es claro que se incluyeron lo que era el presupuesto de educación dentro de ese presupuesto, que son la formación militar, la formación policial y el plan Ceibal. ¿Bien? Creo que acá hay que separar dos aspectos de las tres cosas que dijo, porque son cualitativamente distintas. La primera es la formación militar y policial. Está claro, es un tipo de formación, existe el liceo militar, ¿no? Pero también existe la formación de cuadros para los aparatos represivos del Estado, que son obviamente lo que es la escuela militar y la escuela policial. No en el sentido de plantearlo de que hay que desmantelarlo ni nada por el estilo, sino que hay que tener claro de lo que es ese tipo de formación, y que ese tipo de formación, en particular la militar, es una formación en la cual genera que a partir de un sentimiento de enclaustramiento, ¿no? A partir de un tipo de enclaustramiento, generar un sentimiento de esterilidad hacia lo que no son justamente del cuerpo. Generalmente lo que sale del cuartel, los pichis, que son los que están fuera del cuartel, ¿no? Entonces, creo que eso hay que tenerlo claro, que eso no es un tipo de formación que genera la inclusión, y en particular desde lo que significa los paradigmas dominantes dentro de lo que es dentro de lo que es el ejército uruguayo, las Fuerzas Armadas del Uruguay, en el cual aún quedan, no vestigios, sino creo que queda bastante, de elementos que están vinculados a lo que fue la Escuela de las Américas, a lo que fue la doctrina del panamericanismo, a la que fue la doctrina en la cual crea un enemigo interno, bien, para luego generar espacios de mayor represión, como lo que vivimos en los 60, 70, y que obviamente se dio en toda América Latina con planes de exterminio altamente conocidos. Entonces, creo que hay que separar este tipo de educación, hay que tenerlo claramente, que no es un tipo de educación para la inclusión en la sociedad, para una patria más justa, inclusive para el desarrollo de un país soberano de lo que son otro tipo de intereses. Después está lo de Plan Ceibal. En Plan Ceibal sí genera un tipo de acceso informático a lo que es a todos las personas que se forman en primaria y en secundaria. Es un tipo de acceso informático, eso no se puede negar. Creo que el problema de cómo se incluye, y creo que mucha gente coincide en esto, es cuando vos generas un elemento nuevo dentro del aula, ¿qué objetivo le vas a dar? Creo que ese objetivo, cuando se plantea el plan Ceibal, no se hizo. Creo que hay mucho ingeniero dentro del plan, no es por desmerecer a los ingenieros, pero vos estás metiendo un nuevo elemento dentro del aula, que para los pedagogos, vos José, bueno, también,
hacer así, es casi como muchas veces es como un espacio de, no digo sagrado, pero en el cual se juega, no, pero donde se juega mucho, donde es el terreno de la experiencia enseñanza-aprendizaje para el profesor, para la formación clásica de la pedagogía, por lo menos de lo que yo veo secundaria. Obviamente hay algunos que tendrán en cuenta los elementos externos que están en el tema del aula, otras teorías pedagógicas no. Pero bueno, creo que eso es en grandes líneas, José, los docentes están de acuerdo con el plan Ceibal, el apoyo crítico, digamos. Tiene que ver con dos cuestiones que son claves, que lo planteaba recién el compañero. Primero, la inclusión tecnológica nos está llevando el camino del consumismo tecnológico, que es otra cosa. Segunda cuestión, no se puede introducir un elemento técnico de estas características sin hacer una discusión previa del para qué. Y ahí los ingenieros, con todo el respeto que me merecen, no tienen capacidad ni información para opinar. Hay un estamento, hay un grupo que tiene un saber específico, que es el saber técnico pedagógico, y esos son los docentes. Pero como lamentablemente parte de las políticas que se han implementado en los 90 ha sido de degradación de ese saber técnico específico, de degradación por lo tanto del cuerpo docente, hoy cualquiera puede opinar sobre cómo dar una clase o qué hacer con determinados instrumentos, pero esto está vedado expresamente en el conjunto de las políticas que se han aplicado a los docentes. Esto es muy sencillo, yo puedo discutir los grandes lineamientos del sistema de salud, ahora yo no le puedo discutir al cirujano dónde tiene que cortar y todo, cómo tiene que hacerlo. Eso requiere un saber específico, una práctica específica, que no la tiene ni un sociólogo, no la tiene ni un ingeniero, no la tiene un psicólogo. Eso lo tienen los docentes, que lamentablemente han sido tomados como meros instrumentadores de cosas que piensan otros, y esos otros por lo general sin tener ese conocimiento específico. Y en esto también ha caído el Frente Amplio, y por eso nosotros denunciamos con mucha fuerza esa tecnocracia. A ver, vamos a ser claros, vamos a poner nombres a las cosas. Acabamos de escuchar hace muy poquitos días, en el marco de la nueva agenda progresista, un sociólogo planteándonos llevar a primaria 9 años y volver a la enseñanza por área. Bueno, señor, si usted quiere el resultado distinto, no siga haciendo lo mismo, y mucho menos deje la definición de esas cosas en las manos de las mismas personas que lo han hecho hasta ahora. Bien, pero no hay como una visión de que los sindicatos se oponen a todo, que no quieren cambiar, que quieren mantener con el mismo sistema, que es más fácil, y que entonces el gobierno tiene que tomar iniciativas pasando por arriba, porque así hacemos la cosa más rápido, evitamos las trabas burocráticas. Ningún sindicato ha definido las políticas públicas en materia de educación que se han aplicado hasta el momento. Esto responde básicamente a la lógica partidista, introduciéndose a mediados de los 90 la lógica tecnocrática. Estos son los dos grandes sectores responsables de las políticas públicas en educación. Básicamente los sindicatos lo que han reivindicado y van a seguir reivindicando es su experticia, su saber técnico pedagógico específico, producto de una formación específica y de una práctica específica, que lamentablemente cuando en política uno tacha a ciertos sectores, promueve a otros. Y esto es lo que se ha hecho, y esto en buena medida explica las contradicciones que el Frente Amplio ha tenido en materia de educación. Sus últimos 2 congresos han tenido grandes dificultades en aprobar programas en materia de educación, y este tercero no va a ser la excepción. ¿Por qué? Porque esta tecnocracia no tiene partido, tiene intereses. Y esto hay que tenerlo claro. Y ahora en el Congreso de la Educación, pero una reflexión sobre el plan Ceibal, porque también soy docente, trabajo con él. Esta computadora que está acá es del plan Ceibal, que nos ha servido mucho a los profesores, por supuesto, que ha servido a la inclusión social, pero hay que ver el tema de los resultados, porque si lo que esperaba era mejorar resultados en otros países, mismo antes de cuando se estaba implementando acá, ya en Estados Unidos, en Massachusetts, que fue el primer lugar que apareció la implementación, no mejoró los resultados académicos, al revés. Para nada. Porque no tenemos claro el para qué. Como es más, hoy en el propio Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, esta propuesta está abandonada. Ya no se aplica. Entonces, yo dejo un lugar de duda, de duda constructiva, vamos a decir dialéctica, de que a veces los gobernantes, los políticos tienen que tomar iniciativas tratando de acelerar los procesos. Lo que no acepto es que no haya evaluación, porque si tú me decís, acá vamos a hacer este plan, vamos a invertir cientos de millones de dólares en determinado plan, que hay un costo, no tengo los números ahora, pero hay un costo importante por computadora, por niño, por el plan Ceibal, que seguimos pagando todos los uruguayos. Me parece que hay que valorar esos resultados. Y lo que fue clarísimo es que, como tú decías, esto fue no solamente inconsulto, sino que además mal preparado. No, pero a ver, tengamos en cuenta a quién también se le consulta. En este país más del 80% del conocimiento que se genera lo genera la Universidad de la República. Y sin embargo, hoy está siendo ampliamente destratada por gobiernos de izquierda. Y este es un problema político porque forma parte de la acumulación de fuerza que se fue construyendo.
¿no? Entonces, ¿qué papel le vamos a dar a la propia Universidad de la República? ¿La vamos a seguir ahogando presupuestalmente? ¿La vamos a seguir ninguneando? ¿Le vamos a seguir montando estructuras paralelas para que compita con la Universidad de la República? Porque el desarrollo de la propia universidad, una de las fuertes críticas, que no se insertó en el interior del país, ¿es responsabilidad de la propia universidad o fue producto de 30, 40 años de ahogo presupuestal que no le permitió a la Universidad de la República desarrollarse? Ahora, la izquierda hoy reniega de este sector importante de contribución al desarrollo cultural y productivo y económico y social del país. Bueno, hay que revisar algunos planteos, ¿no? Se planteó el otro día cuando estuvimos con Cristina Datayet, que nos hablaba del tema de la necesidad de invertir en investigación, y no solamente en investigación técnica aplicada para las vaquitas, sino en ciencias básicas y en la producción de conocimiento. El tiempo es tirano. Me están llegando unos mensajes y yo quiero decirle a los oyentes que cuando hacemos la pausa de la música, a veces me da tiempo para leer los mensajes y pasarlos. Lo voy a ir diciendo ahora, pero José y Gustavo, el Congreso de la Educación, quedan poquitos días. ¿Qué propuestas se están planteando? ¿Cómo va la discusión? ¿Puede ayudar a cambiar la política educativa en el país? En primer lugar, es un Congreso a destiempo, incluso marcado por la propia ley. Debería haberse hecho hace 3 años atrás. Y este es el planteo que le hicimos al presidente Mujica. Y en esto quiero ser muy respetuoso en este planteo. El presidente Mujica nos convocó en diciembre del 2011, en enero, febrero del 2012, al PIT-CNT, a los estudiantes, a los sindicatos de la educación, y dijimos que había problemas estructurales que había que resolver inmediatamente, y había problemas de más largo plazo que había que convocar y que había que discutirlos en el marco de un Congreso de Educación. Sin embargo, la opción del gobierno y del presidente en concreto fue un acuerdo con los partidos políticos. Después le fue, a los 6 meses de firmado el acuerdo, en febrero del 2012, estaban pidiendo la renuncia del ministro. Por lo tanto, este es un Congreso a destiempo. Segunda cuestión, es un Congreso que ha limitado mucho la participación social. Es un Congreso que no ha tenido la difusión que ameritaba la discusión de un tema de esta naturaleza, donde efectivamente tenían que haber generado las condiciones para, en cierta medida, asegurar la más amplia participación democrática y popular. Tercer lugar, es un Congreso que por su contenido, queda bastante rengo. Fíjense que de las 5 comisiones, la discusión arranca en la educación media. Y esto es asumir el discurso reaccionario de la derecha. Y lamentablemente esto lo está haciendo un gobierno frente amplista. ¿Por qué decimos esto? Porque si no pensamos a la educación en su contexto, en su dimensión total, esto es, desde lo que hoy en el mundo se estila, desde la estimulación temprana de los pequeños niños hasta el resto de la vida, estamos haciendo una discusión muy parcial. ¿Por qué hoy se centra el discurso de la derecha exclusivamente en la educación media y entiende que no hay que discutir nada en primaria? Bueno, esto es una cosa que no es correcta. Por lo tanto, el Congreso también está rengo en ese aspecto. Veremos qué surge de todas formas el próximo 29 y 30. Obviamente, allí los sindicatos no tienen una posición unánime. De hecho, por estas limitantes que señalaban, varios sindicatos de educación no van a estar participando de este Congreso, no han participado del proceso previo y no van a participar de esta final. El movimiento estudiantil también ha tenido sus dificultades para participar, entre otros motivos porque no ha encontrado espacio para hacerlo. Creo que coincido plenamente con lo que decía hace un rato la compañera que llamaba, ¿no? Muchas veces nos quejamos de los jóvenes que no están comprometidos con nada, que no quieren saber de nada, pero cuando estos jóvenes reclaman, lo que le decimos del mundo adulto particularmente, promedio de edad muchas veces muy avanzado para algunos actores políticos, es espero un poquito más que todavía tengo yo tiempo y cosas para hacer. Y hay experiencias en la región, lo que pasó en Chile el domingo, donde varios estudiantes, líderes de las movilizaciones estudiantiles de la Federación de Estudiantes Universitarios, hoy ya son diputados electos. Es un claro ejemplo de que cuando a los jóvenes se les da el espacio, se les da la oportunidad, vaya si están comprometidos. Camila Vallejo, ¿no? Entre otros. Referente, entre otros. Camila Vallejo, Caro Cariola, Gabriel Boric, entre otros. Les leo unos mensajes. Susana, es otra Susana. Cuando los dirigentes del Frente Amplio manden a sus hijos a la educación pública, comenzará el verdadero cambio. Saqueo, esperen que aparezca, se perdieron 6.200 millones de déficit para fiscal, ya lo dijo este oyente al día de ayer, 10 millones de dólares de exención de impuestos, y ustedes ahora se hacen los frente amplistas opositores, no les creo nada, son peores. Juan, nuestra herramienta popular es el Frente Amplio. Por naturaleza es flexible a la dialéctica de participación del pueblo. Con esa concepción hay que ir al Congreso del Frente Amplio para discutir contenidos de la educación y de seguir después del Congreso en la lucha. Y no alcanza solo con mayor porcentaje de presupuesto. José, de Canel.
Bien, preguntas. Educación pública privada. Por supuesto que hay una ofensiva de la derecha con respecto a eso. Y alguien decía que no es casual, decía un profesor, me parece, hace 2 días allí en Mis Pagos, que decía que no es casualidad de que cuando llegan esta época, que es fines de noviembre, que empiezan las inscripciones para los institutos privados, empiezan a aparecer y traía unos diarios del año pasado, más o menos de la misma época, que siempre en esta época empieza la ofensiva. Bien, pero el ejemplo de Chile con las carencias, decíamos el otro día, con los estudiantes que vienen a estudiarse desde Chile para acá, es significativa con respecto al camino que llegamos con eso. Sí, creo que es verdad. Uruguay es uno de los países que prácticamente tiene libre acceso a lo que es la universidad privada, la universidad pública, perdón. Igual de todas maneras, creo que los universitarios de Uruguay de todas maneras son privilegiados, uno de 4 jóvenes entran a la universidad. Igual creo que hay que destacarlo de lo que sucede, y creo que hay que destacarlo y defenderlo dentro de lo que sucede en Chile, dentro de lo que sucede en Paraguay, ¿bien? Inclusive tiene aranceles más caros que Chile, dentro de lo que sucede en muchos países de América Latina, e inclusive en países donde es gratis, donde existe examen de ingreso, que en Uruguay, exceptando algunas carreras puntuales, como puede ser tecnología médica por tema de cupos, por ejemplo en Brasil se tiene que dar un examen de ingreso que es súper exigente para la capacidad de conocimiento. El famoso vestibular. Creo que es una cosa que hay que defenderlo, y que del 2011 hasta esta parte se ha visto que hay un montón de movilizaciones para generar educación pública en otros países de América Latina, y que es parte justamente de esa despertar y de movilización que generan los jóvenes. Toda movilización de jóvenes fortalecida y que ha renovado todos los movimientos ha tenido que ver por sus condiciones objetivas. Las condiciones objetivas de un joven son o cuestiones de participación dentro de su comunidad o la educación. Y creo que eso es claro cómo se ha dado, y por eso existe Camila Vallejo, por eso existen otros líderes estudiantiles en América Latina que apuestan a una cuestión de transformación de una perspectiva inclusive hasta latinoamericanista. Y esto hay que destacar también lo que sucede en Argentina. Creo que muchas veces nos olvidamos que también hay que destacarlo. Y bueno, creo que el Uruguay tiene que seguir manteniendo este derecho que estamos teniendo. Bueno, no nos resta más que siempre se nos va el tiempo. Agradecerles a Gustavo Guerrero, estudiante universitario, y José Olivera, presidente de FENAPE, la Federación Nacional de Profesores. Mañana vamos a estar con la salud en Mete un Cambio, como siempre, discutiendo. Un abrazo a la audiencia. Y será hasta mañana entonces.